Hola a todos, ¿cómo están? Y bueno, la transmisión del día de hoy es especial. Especial porque llegamos a los 1000 suscriptores. Muchas gracias a todos por estar aquí, por sus preguntas, por sus contribuciones, por permitirme transmitir lo poquito que son mis conocimientos. La verdad es que a mí me encanta la medicina, la pediatría, la infectología, pero creo que más allá de eso me encanta enseñar y realmente lo descubrí hace poco, pero mi esposo dice que yo parezco una maestra de kinder. Estoy haciendo confesiones de la vida privada y la verdad es que sí tengo como una personalidad bastante de maestra de escuela. Y pues bueno, creo que de momento nos tocó vivir esto a través de las cámaras por la situación que estamos atravesando. Así que de verdad, gracias por estar acá, por seguirme, por seguirnos, porque esto es un trabajo también conjunto con mi esposo, con todas sus ideas y las cosas locas que hace para hacer esto más entretenido. Y bueno, entonces, además de ser especial, pues debemos hacer un tema especial. Y lo siento, voy a seguir prorrogando lo de los bacilos gram negativos porque a raíz del video de sífilis que tuvo bastante buena acogida, siento que debemos seguir hablando de las infecciones congénitas. Porque son frecuentes, porque son importantes por todas las secuelas que pueden traer para nuestros chiquitos y porque pues hay bastante desconocimiento al respecto y cosas que se hacen mal. Entonces, y también quienes me conocen saben que los parásitos no son mi fuerte, no me gustan, pero este parásito sí me gusta y es el toxoplasma. Así que hoy vamos a hablar sobre toxoplasmosis congénita para continuar con el ciclo. Y bueno, este video alguna vez lo titulé La culpa no es del gato. También quienes me conocen saben que los gatos no me gustan, pero pues bueno, hay mucha gente a la que quiero que se les da por tener gatos y pues ya me tocó aprender a convivir con los gatos y a quererlos. Aparte pues sí me gustan los Thundercats y esas cosas. Entonces bueno, la culpa no es del gato, es porque la primera parte la vamos a enfocar a hablar sobre las medidas preventivas que quizás son de lo más importante. Bueno, vamos a hablar sobre que las mujeres cuando se embarazan, incluso antes de embarazar, porque uno debería hacer controles preconcepcionales y saber cuál es su estado serológico para la mayoría de estas infecciones que se pueden adquirir durante la gestación, pues digamos debe tomar ciertas medidas en caso de que su serología IgG para toxoplasma sea negativa. ¿Y cuáles son esas medidas preventivas? Pues bueno, la culpa no es del gato, es porque aunque sabemos que los quistes de Toxoplasma gondii son expulsados en la materia fecal del gato, de los felinos, que son sus hospederos o huéspedes intermedios, bueno, y que luego pues a través de alimentos, frutas, verduras, agua o carne contaminada por esos quistes que nos comemos, pues nos infectamos. Digamos que pues uno debe evitar eso, ¿cierto? ¿Y cómo lo evitamos? Pues justamente a través de tomar agua hervida o agua potable, lavar adecuadamente frutas, verduras y no comer ensaladas por fuera de la casa. Y lo que yo creo que es en lo que más fallamos es que las carnes, sea de res, sea de pollo, sea de cerdo, no la cocinamos adecuadamente porque nos gusta comernos la media cruda, porque pues la verdad es que sí es así más sabrosa, ¿no? Pero pues no, hay que cocinarla adecuadamente porque el calor es la forma de matar a esos quistes. Bueno, entonces es la forma en que podríamos evitar infectarnos, porque para uno como adulto pues puede no significar nada si somos adultos inmunocompetentes. Ojo, si es un paciente con VIH, pues le va a dar una toxoplasmosis cerebral o una toxoplasmosis ocular. Lo mismo si fuera un paciente trasplantado o si fuera un paciente oncológico, puede tener un compromiso. Pero
si es un paciente inmunocompetente, puede que uno ni se entere, puede que sea una gripa, puede no significar absolutamente nada, puede ser uno completamente asintomático, pero el riesgo es para una mujer que se embaraza y adquiere la infección, porque aunque para ella puede ser una gripa, lo grave puede ser para ese feto. Bueno, por eso la primera parte es: la culpa no es del gato. Hay muchas personas que tienen gato y su serología IgG para toxoplasma es negativa. ¿Por qué? Porque tratan adecuadamente la materia fecal del gato, se ponen, digamos, se lavan las manos después de entrar en contacto con la materia fecal y demás. Bueno, entonces súper importante esta primera parte, que es la prevención. Listo. Entonces, una mujer se embaraza. Y cuando se embaraza, pues empezamos los controles prenatales. Como les digo, sería más importante que uno hiciera control preconcepcional y supiera su estado serológico antes de. Pero bueno, tenemos a la materna y estamos en el primer trimestre y le hacemos la serología IgG para toxoplasma. Y esa serología IgG me sale positiva. Listo, si me sale positiva esa materna, pues yo ya asumo que tuvo la infección por toxoplasma en algún momento y entonces con esa yo ya me voy tranquilo porque ya tiene el antecedente y ahí paramos, detenemos el algoritmo. ¿Cuál es la materna de riesgo? ¿Cuál es la grave? Es aquella a la que yo le hago la IgG y la IgG me sale negativa. ¿Por qué? Significa que ella no ha estado en contacto con el toxoplasma. Entonces a ella es a quien yo le debo prestar toda la atención del caso. ¿Y cuál es toda la atención? Significa que mensualmente yo le debo estar haciendo seguimiento con IgM. Bueno, para saber cuál es el momento en que se me positiviza esa IgM. Entonces, IgG negativa, toxo IgM cada mes, cada 4 semanas. ¿Por qué es importante que lo hagamos cada 4 semanas? Porque resulta que ese lapso para la seroconversión es el lapso en el que los estudios han mostrado y han evidenciado que si yo empiezo el tratamiento con espiramicina, puedo evitar la transmisión de esa madre a ese feto. Es cuando hay evidencia. Si yo empiezo esa espiramicina a las 5 semanas, a las 6, a las 8 semanas, ya no tengo no tengo nada que hacer, o digamos ya es muy difícil que yo evite esa transmisión entre la madre y el feto. Así que mi mayor oportunidad está en esas 4 semanas. Por eso cada 4 semanas debo estar haciendo IgM, aunque sea molesto. Y así es como se debe abordar esa mamá. IgG negativa, IgM, 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 cada 4 semanas, cada mes. La IgM sigue negativa hasta que llegó al embarazo, pues perfecto. Pero en el momento en que esa IgM se me vuelva positiva, ¿qué debo hacer? IgM que se vuelve positiva, pues asumo que la mamá hizo una primoinfección, ¿cierto? Y entonces en el momento en que esa mamá hizo la primoinfección, yo debo saber si mi feto se me contagió. Entonces, ¿cómo es la manera de saber si ese feto se me contagió? Debo hacer una amniocentesis. ¿Qué pasa? Entonces, primero, recordar que cordocentesis no se hace por el gran riesgo que hay de pérdida y todo lo demás, no se hace. Segundo, la amniocentesis, ¿a partir de cuándo es segura? Es segura a partir de las 18 a 20 semanas de gestación. Antes de eso no se hace. ¿Listo? Entonces, cuando llego a las 18 a 20 semanas de gestación, en ese momento yo debo hacer la amniocentesis. ¿Para qué? Para hacer PCR en el líquido amniótico, PCR para toxoplasma. Ojo, se vuelve la mamá IgM positiva, inmediatamente arranco la espiramicina. Bueno, arranco la espiramicina para evitar la transmisión. Llega a las 18 semanas, hago la PCR en líquido amniótico para toxoplasma. La PCR me sale negativa. Yo no puedo asegurar que ese bebé no se ha contagiado. ¿Por qué? La sensibilidad de la PCR es aproximadamente un 70%, la especificidad es cercana al 100%, pero la sensibilidad no es el 100%, es el 70%. Es decir, me queda un 30% de chance de que quizás el bebé se infectó y yo no me estoy dando cuenta, ¿cierto? Entonces, si me sale negativa, no es que yo, listo, el bebé no se infectó y entonces interrumpo la espiramicina. No. Sigo con la espiramicina hasta el final de esa gestación. Pero si la PCR me sale positiva, yo digo, ups, el bebé ya se infectó.
y lo que debo hacer en ese momento es que la espiramicina la voy a cambiar por tratamiento que sea efectiva para ese feto. Es decir, la voy a cambiar por pirimetamina, sulfadiazina y ácido folírico. ¿Listo? Entonces, así vamos en el algoritmo. IgM positiva en la mamá, inicio espiramicina. A las 18 o 20 semanas de gestación hago amniocentesis, hago PCR para toxoplasma en el líquido amniótico. PCR negativa, continúo la espiramicina hasta el final de la gestación. PCR positiva, cambio tratamiento a pirimetamina, sulfadiazina y ácido folínico hasta el final de la gestación. Y así es como debo proceder. Eso es el algoritmo diagnóstico en la mamá embarazada. Así es como debo abordar a la materna. ¿Listo? Pero bueno, resulta que a veces hay como otros escenarios. Bueno, me puede pasar, por ejemplo, que la mamá me salga, bueno, IgM positiva, o bueno, que tenga una mamá que me salga también con la IgG positiva. Bueno, y IgM positiva, IgG positiva, pero resulta que yo no sé si esta IgG es nueva o vieja. Acuérdense, para cualquier infección en la vida uno se defiende de dos maneras, porque a veces también creo que hay mucha dificultad con entender esto de las serologías. IgM me habla de lo nuevo, de lo activo, de lo que yo estoy infectada en este momento. Por ejemplo, tengo varicela, estoy con las vesículas y contagio a la gente. Bueno, entonces ahí lo que me está defendiendo es mi IgM. Cuando yo ya estoy en costras y ya no infecto a la gente y ya resolví, ahí lo que sale a defenderme es la IgG. La IgM luego desaparece, la IgG se queda para toda la vida. Es mi recuerdo, es mi memoria de la huella de que a mí ya me dio esa infección. ¿Listo? Entonces, en Toxoplasma tenemos una herramienta que se llama la avidez de IgG. Bueno, ¿y qué es eso de la avidez? Siempre la explico con, espero que les gusten los Simpsons porque acá voy a hablar de ellos, a mí sí me gustan. Bueno, entonces con avidez hablo de algo que se llama It's My First Day, bueno, para que entiendan el concepto. Acuérdense cuando Homero se iba por allá a aguas intercontinentales, bueno, con Apu, con todos, y andaban allá, hasta Bar estaba ahí metido, pero ellos todos andaban de borrachos, sin camisa y demás, bueno. Y resulta que Homero le dicen como, oiga, usted está en aguas intercontinentales, no puede estar acá. Y él todo lo que hace es que agarra su megáfono y dice, It's my first day. Y entonces todos, ja, se ríen y pues es mi primer día, tienen que perdonarme, no lo sabía y pues ya todos se relajan. Así pasa con la avidez de IgG. Entonces les voy a explicar. Si yo tengo un anticuerpo IgG que es nuevo, es su primer día, It's my first day. Es su primer día, yo estoy nuevo, no tengo experiencia y entonces no me pego con avidez. Entonces esa avidez que es baja, no tiene experiencia, los anticuerpos no se pegan, la avidez baja significa que ese anticuerpo es nuevo y entonces la infección es reciente y tiene menos de 16 semanas. ¿Listo? En cambio, cuando la avidez es alta, significa que este es como el chacho experimentado que lleva mucho tiempo en el trabajo, mañoso, que se la sabe todas, y entonces se pega con alta avidez. La avidez alta significa que la infección es vieja y tiene más de 16 semanas. ¿Listo? Entonces, con el test de avidez ustedes se pueden dar cuenta si la infección y si esa IgG corresponde a una infección nueva o a una infección vieja, así, menos de 16 semanas o más de 16 semanas, ¿vale? Y es otra de las herramientas que ustedes tienen para diferenciar entre una infección antigua o vieja cuando tienen ese escenario de IgG positiva, IgM positiva. ¿Listo? Entonces, eso es como se hace el diagnóstico en la materna. Y ahora tenemos que hablar de cómo hacemos el diagnóstico en el recién nacido. Bueno, resulta que en el recién nacido, pues uno tiene que hacer pues también diagnóstico con serología. ¿Listo? Y en la serología, entonces, ¿con qué contamos? Contamos con lo mismo, con IgM, con IgG y con IgA. Bueno, ¿qué pasa? Resulta que la IgM tiene una sensibilidad que es más o menos también como de un 60-70%, la IgA oscila por lo mismo y bueno, entonces, ¿qué deben recordar además acá? Acordarse, uno, que la IgM es una molécula de alto peso molecular y que no pasa a la placenta. Si yo tengo IgM, esa IgM es del neonato, no es de la mamá. En cambio, la IgG
es de bajito peso molecular, es más pequeña, entonces ella sí pasa a la placenta. Es decir, que si yo tengo una IgG en el neonato, puede no ser de él, puede ser de la mamá. Ya les voy a explicar por qué esto es importante, ¿listo? Entonces, yo a veces puedo tener neonatos que me salen con IgG positiva, pero la IgM es negativa. Entonces eso puede ser un escenario de que realmente es una mamá que le pasó sus anticuerpos al niño. ¿Ahí qué debo hacer? Entonces, primero comparar, porque si los títulos del niño son más bajitos que los de la mamá y solamente es IgG, pero la IgM es negativa y la IgA es negativa y además el niño no tiene compromiso por toxoplasma, ya vamos a hablar de la clínica, pero su cerebro es normal y sus ojos son normales, pues muy seguramente lo que tiene es un paso transplacentario y lo que debo hacer es seguir a ese niño. ¿Cómo lo sigo? Con serología. Le debo seguir haciendo la IgG para toxoplasma mensualmente hasta los 6 meses y luego ya puedo espaciarlo trimestralmente, aunque la realidad es que casi siempre lo hacemos trimestral porque pues es traumático para el niño, bueno, y más o menos entre los 6, a veces 10 meses, a veces se toma 12 meses, esa IgG se debe negativizar. Lo ideal es que vaya bajando, bajando, bajando porque no son anticuerpos de él, son anticuerpos de la mamá, entonces tienen que ir disminuyendo hasta que llegue un momento que se negativice si no es de él. Ojo, si esos IgG al contrario van subiendo, pues yo tengo que pensar que la infección sí es de él y no de la mamá. ¿Listo? Así es como se aborda el recién nacido. Si al contrario mi bebé es IgM positivo, con IgA positivo, tiene calcificaciones en la cabeza y además compromiso de los ojos, pues ese bebé tiene una toxoplasmosis. ¿Listo? Entonces, así es el diagnóstico serológico en mamá y en bebé. Ahora, ¿qué causa el toxoplasma? Porque pues uno no hace el diagnóstico solo con laboratorios, ¿verdad? Sino que pues lo quise enfocar así para que diferenciáramos entre los dos. ¿Qué causa clínicamente? Toxoplasmosis. Causa principalmente compromiso ocular. 80-90%. Uno no coincide toxoplasmosis sin compromiso ocular. Entonces, el compromiso ocular por toxoplasmosis es la corioretinitis, es la afección de la mácula, bueno, y como les digo, es bilateral y compromete los ojitos y causa ceguera. Entonces es principal causa de ceguera, principal compromiso oftalmológico de estas infecciones congénitas. Bueno, luego vamos a ver citomegalovirus que causa más sordera, toxoplasma puede causar sordera, pero no es lo habitual, este causa más ceguera y causa más compromiso corioretiniano. ¿Listo? Entonces, esa principal. Y dentro de lo cerebral, toxoplasma causa hidrocefalia y toxoplasma causa, además de eso, causa calcificaciones, que las calcificaciones del toxoplasma son intraparenquimatosas y múltiples, diferencia con citomegalovirus, en citos son más periventriculares, aunque eso no es patonormónico. ¿Listo? Es importante que todos los bebés con toxoplasmosis congénita debe hacerse la expulsión lumbar. Y ojo, pues lo que uno encuentra es pleocitosis linfocítica con hiperproteinorraquia. Ojo, indicaciones, ahorita lo vamos a ver en el tratamiento, pero el encontrar una hiperproteinorraquia por encima de 1 gramo es indicación de dar esteroides. ¿Listo? Para que lo recuerden y lo vayan anotando. Entonces, eso es, digamos que el principal compromiso. Obviamente también puede causar ictericia, hepatomegalia, esplenomegalia, elevación de transaminasas, petequias, anemia y demás, pero el principal compromiso de toxoplasma es a nivel de sistema nervioso central y es lo que debemos tratar de evitar, y por eso todo lo importante que es la prevención y por eso todo lo importante que es el control prenatal, que fue por eso que quise enfatizar y como que hablar mucho de esta parte. ¿Listo? Entonces, eso es lo que causa en la clínica. Entonces, cuando yo me veo enfrentada al neonato, ¿qué debo hacer? Pues ya dijimos, hacer sus laboratorios, ¿cierto? De la serología. Obviamente, hacer el abordaje con la valoración por oftalmología, súper importante, ya dijimos que lo que más afecta es el ojo, hacer la neuroimagen, puedo hacer eco transfontanelar, pero pues debo hacer también la TAC de cráneo, ahí depende una de la otra, pues del operador dependiente, ¿cierto? Pero de pronto si es el niño en el que solamente tengo la IgG positiva, pues no lo expongo a la radiación porque yo pienso que es solo paso transplacentario, mientras que si es una toxocongénita confirmada, pues le hago la TAC de cráneo. ¿Listo?
hacer, pues obvio, si tiene patoespleno, pues ecografía abdominal, hacer su hemograma, hacer la punción lumbar, ya como les dije, bueno, hacer PCR para toxoplasma en el líquido cefalorraquídeo. Bueno, estas son como las cosas que debo hacer en el abordaje de ese recién nacido. Bueno, y digamos que ahora vamos a pasar a la parte del tratamiento. Bueno, el tratamiento, ojo, una cosa es lo que se debe hacer, otra cosa es lo que a veces uno termina haciendo al no contar con el tratamiento. Pero el tratamiento lo que incluye es pirimetamina, sulfadiazina, ácido folínico. La pirimetamina se usa a dosis de el primer día 2 miligramos por kilo por día y a partir de ahí 1 miligramo por kilo por día. Bueno, la sulfadiazina 100 miligramos por kilo por día y el ácido folínico 10 miligramos día en dosis interdiaria 3 veces a la semana. Es importante que esto se debe hacer en preparaciones magistrales. Uno lo puede mandar a hacer como uno quiera sin superar pues ciertas dosis, ¿no? Para que esto sea viable. Normalmente yo mando a preparar la pirimetamina en 10 miligramos por mililitro para que sea más fácil de calcular, la sulfadiazina en 100 miligramos por mililitro para que sea más fácil de calcular, el ácido folínico en 5 miligramos por mililitro. Ojo, el ácido folínico se usa para evitar la toxicidad hematológica de la pirimetamina. Bueno, ese es el único que no se calcula en dosis ponderal, sino que es así, 10 miligramos al día. Bueno, es importante, le acabo de decir, causa toxicidad hematológica, causa anemia, causa neutropenia, la pirimetamina, entonces hay que estar vigilando eso, o sea, tienen que estar haciendo hemograma para vigilarlo. Bueno, va a aparecer cómo se puede hacer la fórmula magistral, es algo que yo pongo como el condenado MIPRES, porque es una desgracia hacer esto en el MIPRES y lo peor es que uno lo hace y ni así se los entregan, pero ustedes luchen por las cosas que deben recibir los niños. Bueno, así toque repetirlo, así toque volver a hacerlo, pero es nuestra obligación como pediatras garantizarle esto a los niños. Ojo, no se queden con la idea de que eso lo tiene que formular el infectólogo. No, es su obligación como pediatras formular a cuánto puede demorar un niño en llegar con nosotros a infectología y cuánto pueden ustedes ofrecerle como pediatras y digamos que adelantar y ganar tiempo antes de que el niño llegue con nosotros. O sea, no es difícil, lo pueden hacer y ahí va a quedar la recomendación. ¿Lista? Entonces les digo, es lo que uno debe hacer. A veces es tan difícil y no se logra, debería estar dentro del post, no debería por qué pasar estas cosas, pero a veces no se logra, entonces hay que hablar de las alternativas. ¿Cuáles alternativas tenemos? Tenemos hay unas tabletitas que viene la pirimetamina con sulfadoxina. Problema, la sulfadoxina más que efecto adverso a nivel hematológico, que a veces es equiparable con lo otro, tiene más efecto adverso a nivel hepático. Entonces, de hecho, no se da de forma diaria, sino que se da de forma semanal. Eso viene en tabletas de 25 de pirimetamina por 500 de sulfadoxina. La idea es que se calcula una dosis de carga de 50 miligramos por kilo en base a la sulfadoxina y después se da a 25 miligramos por kilo una vez a la semana. ¿Listo? Otras alternativas, a veces pues son niños de pueblo perdido donde no les van a dar la fórmula magistral, es dar trimetoprim sulfa a dosis de 10 miligramos por kilo cada 12 horas. Otra alternativa, clindamicina a dosis de 30 miligramos por kilo cada 6 a 8 horas. La clindamicina también habría que hacerla en fórmula magistral y también es no post. Lo bueno es que tiene excelente penetración a los ojos. ¿Listo? Y esas son como las alternativas. Recordar el ácido folínico, el tratamiento es por 1 año, bueno, y el ácido folínico se da 1 semana más. Es por 1 año y es lo que debemos hacer y es lo que deberíamos garantizar. El seguimiento entonces será pues obviamente más que el año, pero al menos durante ese año, al menos trimestralmente, para estar viéndolos, para estar formulándolos, para estar haciendo el seguimiento hematológico, para estar haciendo también el seguimiento oftalmológico y ver demás. Otra parte del tratamiento es que
Cuando hay corioretinitis activa, se tiene que iniciar prednisolona, dosis de 1 miligramo por kilo por día, hasta mientras que el oftalmólogo les esté diciendo que la corioretinitis está activa, se debe continuar la pregni y una vez resuelva se hace el descenso progresivo. Generalmente es un mes lo que se les da de prednisolona. La hiperproteinorraquia, más de 1 gramo por decilitro en líquido cefalorraquídeo, también es una indicación, bueno, de esa prednisolona 1 miligramo por kilo durante un mes con descenso progresivo. Eso más o menos es como el abordaje de toxoplasmosis congénita. Eso es lo que quería hablarles, de la importancia de las medidas de prevención, de cómo se hace el diagnóstico en la madre, el abordaje de cómo se hace el diagnóstico en el recién nacido, de cuáles son los síntomas. Una parte que me faltó por decirles es como la parte del momento de adquisición. Obviamente es algo que pasa con todas las infecciones congénitas, aprovecho acá para decirlo. Cuando una mamá se infecta en el primer trimestre de la gestación, ese bebé se está formando apenas, su cabeza, sus ojos. Entonces obviamente en ese primer trimestre es más probable que ese bebé nazca con mucha sintomatología, pero la mamá ahí no le está pasando todavía los anticuerpos, porque el paso de transplacentario de anticuerpos ocurre más o menos a la semana 32, entonces es menos probable que se contagie o que lo transmita, pero es más probable que si lo transmite, ese bebé esté muy sintomático, mientras que si la mamá se infecta ya en el último trimestre de la gestación, pues ese bebé ya está todo formado, sus ojos, su cabeza y todo, entonces es más probable que se lo transmita porque le está pasando todos los anticuerpos, pero si se lo transmite es menos probable que ese bebé esté sintomático. ¿Listo? Ahí les pongo una tablita donde dice cuánto es el riesgo según trimestre de la transmisión del toxoplasma. Básicamente eso era lo que quería decirles. Prevención, algoritmo diagnóstico, cuáles son las pruebas diagnósticas para madre, para hijo, cómo es el abordaje, cuál es la clínica, cuál es el tratamiento y enfatizar en que esto es algo que no podemos esperar hasta que infecto vea, pediatría. Debemos, o sea, antes que todo, y para mí eso es muy claro, yo antes de ser infectóloga soy pediatra y estos niños están en nuestras manos, así que no se les olvide. Bueno, y eso era todo, ya hablé mucho, no se olviden de seguirnos por nuestros canales en Instagram, infecto-pet, en Facebook, infectología para pediatras y acá en YouTube, en InfectoPet. Muchas gracias y 1000 suscriptores. Gracias a todos. Adiós.